Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot-Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Entonces, sintetizando un poco, ¿no? Esos frentes yo los enfrento en el marco de una rivalidad entre pares o bien de una lógica sacrificial donde hay víctimas y verdugos, ¿no? Y de esa manera mantengo entretenida a la población. Esos frentes funcionan como frente, porque mientras haya espectáculo, mientras haya rivalidad, mientras haya... ¿no? Pero así es como funcionan hoy los medios de comunicación. Cuando nos cuentan a Alsasua, ¿no? El otro día había en Alsasua, han ido a Alsasua y ha habido los radicales, se enfrentan a los antidisturbios. ¿Y qué nos enseñan? A los policías, ¿no? Al Estado contra los radicales, ¿no? Oposición controlada, ¿no? Con infiltrados, lógicamente, entre como pasa siempre, entre los radicales para que lo tengan controlado. Cuando quieren violencia, simplemente los infiltrados generan la violencia, ¿no? Entonces ves, por ejemplo, los gestos que hacen los radicales y hacen este gesto, ¿no? El de la pirámide Illuminati. Hacen así, si os fijáis en los gestos que hacen el gesto de la pirámide Illuminati, ¿no? Que es el mismo gesto que hacen los youtubers, ¿no? Si os fijáis en los youtubers, empiezan el programa o haciendo gestos con los ojos, ¿no? Donde sacan el ojo Illuminati y la ceja, ¿no? Fijaros en que muchos youtubers utilizan la ceja, o bien hacen gestos, hacen así y luego hacen así, ¿no? Fijaros, muchos youtubers hacen el gesto de la pirámide, ¿no? O la tienen colocada en el logo, ¿no? Pero es muy evidente cuando hacen así, ¿no? Y siempre están generando gestos, ¿no? O en muchos, ¿no? Están siempre utilizando símbolos, ¿no? Entonces, en toda esta lógica, finalmente, decimos que esos frentes son dinámicos y esos frentes se van quemando, se van utilizando, y cuando ya no se los puede utilizar más, se los consume, se los demoniza, y se le carga el muerto a esos frentes para, digamos, borrón y cuenta nueva, ¿no? Un ejemplo muy bueno de esto último son los templarios, ¿no? Los templarios, ¿no? Sabemos que son una orden muy poderosa, poderosísima, que en muy poco tiempo tiene un poder brutal en toda Europa, que organizan las cruzadas, a su vez orquestado por el Cister, ¿no? Y por un personaje clave en la historia europea como es San Bernardo, ¿no? Que retoma una tradición benedictina que también es muy importante, de la que también hemos hablado, y a su vez todo eso tiene que ver con las sociedades, con la masonería, ¿no? Y el Camino de Santiago, como montan el Camino de Santiago, el gótico, las catedrales, la masonería práctica, la masonería luego templario, jesuita, masonería especulativa. Hay una continuidad total de todo esto, ¿no? Pero con los templarios se ve muy bien cómo ellos, el poder real, ¿no? Lo que hace es necesita darle caña al tema, porque hay una agenda, y la agenda es Jerusalén, ¿no? Y en eso estamos todavía hoy, es decir, no podemos entender la historia de hoy sin hablar de los templarios. La agenda es Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es un centro geoestratégico fundamental, ya hemos hablado de eso, es el fondo del Mediterráneo y es el punto más profundo continental de acceso
desde el mar, ¿no? Las leyes del mar, fenicios, Imperio Británico, ¿no? Conquista del mar, etcétera, ¿no? Por tanto, es muy importante llegar desde el mar a la tierra. ¿Y desde dónde? Desde el punto más central de la tierra, al que se llega por mar. ¿Y ese cuál es? Israel, ¿no? Es Palestina, es Jerusalén, ¿no? Por lo tanto, lo principal en Jerusalén es una agenda geoestratégica de milenios, ¿no? En la que se ha hecho encajar una historia religiosa, donde a su vez se ha creado un puzzle muy sofisticado de imbricación del mundo judío, cristiano y musulmán, ¿no? Donde al final los tres, judíos, musulmanes y cristianos, trabajan como posición controlada. Lo que pasa es que tenemos, digamos, un escenario más complejo, donde voy jugando con unos y con otros, ¿no? Judíos contra musulmanes, judíos contra cristianos, judíos contra musulmanes, y luego a su vez subdivisiones, ¿no? Chiitas contra suníes, protestantes contra católicos, etcétera, etcétera, ¿no? Voy generando subsistemas del sistema, de la mecánica de oposición controlada, ¿no? Pero en el fondo el poder está controlando los tres, y de nuevo, no es que esté creando, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, del Islam, hay mucha información que no apunta a que el Islam es mucho más tardío y ha sido una religión de alguna manera mucho más joven, creada de una manera muy, ¿no? Y hay mucho más indicios para pensar que el Islam ha sido creado por las élites judeocristianas, ¿no? Pero a pesar de todo, como decimos, siempre son compromisos, ¿no? Siempre se llega a compromisos entre movimientos populares y élites que controlan a esos pueblos, ¿no? La agenda es Jerusalén, ¿no? Y eso ya lo vemos con los templarios, ¿no? Estábamos con el ejemplo de los templarios, ¿no? Los templarios son uno de estos casos de enfrente, es decir, los templarios los crea Roma, los crea la Iglesia cristiana, ¿no? ¿Para qué? Pues ya decíamos, tenían que darle caña a la agenda porque necesitaban poner una primera piedra en Jerusalén, porque esto se remonta a milenios de una agenda que tiene que ver con una especie de, ya digo, pero está todo muy bien pensado, porque qué casualidad que las tres religiones tienen cosas en Jerusalén, ¿no? Es una qué casualidad, ¿no? Bueno, porque es intencionado, porque se trata de, en esta lógica de oposición controlada, que todos de alguna manera se enfrenten por Jerusalén, pero que al mismo tiempo el enfrentamiento les haga que se conjuguen en la nueva religión del nuevo orden mundial que vamos a ir viendo, pero que no hay que darle más importancia de la que tiene, porque ya todo es religioso, la economía religiosa, Hollywood es religioso, la ciencia religiosa, es decir, no va a ser una religión que tenga el peso que han tenido las religiones tradicionales, porque como digo, ya todo el sistema religioso y la ciencia son dogmas vendidos como ciencia, ¿no? Entonces, en los que hay que creer, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una situación religiosa muy difusa, donde hay una religiosidad capitalista, ¿no? El dinero es el fetichismo de la mercancía, Marx, todo eso importante, ¿no? También Benjamin lo entendió muy bien, ¿no? En su escrito sobre el capitalismo como religión, ¿no? Pero todo es religioso, ¿no? Porque en definitiva todo es un sistema de creencia y de creencia y un sistema escénico y un sistema sacrificial, ¿no? Que opera a muchos niveles, ¿no? Entonces los templarios, ¿no? Es un ejemplo muy claro, ¿no? Se crea al templario en un contexto de feudalismo, ¿no? Donde el templario es un caballero armado que hace una cruzada y que genera unos movimientos ya globales, ya globalistas. Aquí se ve claramente cómo están generando ya la globalización, unas tramas de poder que están atravesando los distintos, es decir, cómo lo genera, con una especie de causa común que une a la cristiandad, que es la cruzada, ¿no? Donde ahí, pero están generando una posición controlada, ¿no? Musulmanes contra cristianos, ¿no? Y luego sabemos que también los asesinos son parte de ellos, ¿no? Y los asesinos, la secta de los asesinos, que son como los templarios islámicos, ¿no? Con los que intercambian muchas mecánicas de poder ocultas, etcétera, ¿no? Y mucho esoterismo. Pero ahí lo vemos muy claro, ¿no?
lo utilizan, ¿no? Montan allí lo que sea, ¿no? Seguramente falsifican cosas y tal, que iremos viendo, ¿no? Luego dirán que apareció el Arca de la Alianza o lo que sea, ¿no? No sabemos, pero los templarios ahí hicieron mucho más de lo que nos han contado, seguro, ¿no? Pero yo creo que también no triunfa su eso y no acaban conquistando Jerusalén, ¿no? Sabemos que es muy poco tiempo y al final los musulmanes retoman Jerusalén, ¿no? O bien, o a lo mejor formaba parte del plan, no se sabe, ¿no? Porque luego lo que querían hacer era conquistar América, que ya estaba descubierta hace mucho. Sabemos que Colón va con banderas templarias, ¿no? Ya estaba descubierto, lo que pasa es que oficialmente había, digamos, que ya declarar la agenda de conquista de América ya cuando ya tenían todo pensado, ¿no? Por eso llegan justo en la fecha en la que ellos esperan a Quetzalcóatl, ¿no? Y además les embaucan con sus conocimientos astrológicos y conocimientos de previsión de eclipses y cosas así, ¿no? Como hacen también los jesuitas en Asia, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay una idea de superioridad cultural y que se hacen determinadas cosas en determinados momentos y se hacen bomba de pronto. Ahora conquistamos América y no les hubiera salido tan bien si desde las primeras llegadas de vikingos y desde sin duda los templarios, desde la Rochelle, según muchos investigadores, llegaron a América y estuvieron ya durante mucho tiempo intercambiando, ¿no? Pero todo eso luego se oculta, se esconde y se dice que Cristóbal Colón conquista América, ¿no? Pero entonces lo que quería decir es que en un momento dado los templarios a lo mejor era la agenda o a lo mejor no era la agenda, no lo sabemos, pero no conquistan Jerusalén, ¿no? Eso es evidente. Y sin embargo ponen la primera piedra, que es muy importante, y generan una cohesión de la cristiandad y generan una reconquista en España que es muy importante, porque luego a su vez España articula toda la confluencia de culturas, muy importante, por ejemplo en el ámbito de la astronomía y de la astrología, en el que yo ahora me estoy metiendo más. Tanto la España musulmana como ya la España reconquistada en realidad vuelve a ser una lógica de oposición controlada, porque en las sombras hay mucha más fusión de musulmanes, cristianos y judíos, ¿no? Detrás del escenario, ¿no? Y ves que ahí los intelectuales no están trabajando todos juntos, igual que la agencia espacial, la misma idea. Hoy están trabajando juntos los rusos, los chinos, con agencias, con agendas espaciales, cuando en realidad dicen rivalizar en temas políticos, etcétera, ¿no? Siempre la misma lógica. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, los templarios hacen su papel y punto, y ya se acaba con los templarios, ¿no? ¿Y qué se hace? Pues se monta un show, ¿no? Si uno estudia los templarios, está todo amañado. Los templarios llegan y los templarios se entregan, los templarios no ponen resistencia, los templarios no, ya se han llevado los tesoros, nadie, no, es que fue por el dinero, porque el rey francés quería hacerse con el dinero de los templarios. No, mentira, ¿no? Los templarios, el dinero no era de los templarios, el dinero era de otros, ¿no? Que estaban, simplemente ellos lo gestionaban, ¿no? Y lo mismo pasa con los judíos, ¿no? Entonces se monta un show, ¿no? ¿Por qué? Porque es un frente que en este caso pues ya se acaba con él y se va a acabar con él, digamos, de cara a la galería. Es decir, la mayoría de los templarios son reciclados en otras órdenes religiosas, de la misma manera que reciclan a los MK Ultra y les cambian la cara y les ponen a hacer otra cosa, ¿no? Como nos ha contado de Eye-Opener o otros, ¿no? Cogen ¿no? Montan un sacrificio ritual, se han matado un Illuminati, Selites Illuminati, el club de los 33, y luego resulta que aparece otro con la misma cara, que es un activista, que es alguien que está en un programa de televisión, etcétera, ¿no? Entonces lo reciclan, ¿no? ¿Por qué? Porque es un capital humano que les ha costado mucho fabricar, porque son programados de las élites, etcétera, y donde pues lo que se hace es reciclarlo, ¿no? Entonces montan un show, ¿no? La Inquisición, es decir, se hacen interrogatorios de la Inquisición y la Inquisición tiene un cuestionario, ¿no? Donde los templarios no dejan que ningún templario se salga del guión, porque a los juzgados, a los tribunales de la Inquisición les han dado previamente un formulario para que no se salgan del guión, ¿no?
Entonces, ¿qué hacen? Bueno, muestran un poquito de, uy, qué malos son los templarios, ¿no? Uy, sí, adoraban a Baphomet y uy, cometían sodomía, qué malos son los... No sé qué, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se había diseñado la operación para que los templarios dijeran que sí, pues hubo sodomía y tal. Pues alguna vez sí hubo un poco de sodomía, ¿no? Y alguien por ahí denunció a los templarios y dijeron que sí, que cometían sodomía, ¿no? Y otro dijo que sí, adoraban una cabeza y era Baphomet y escupían en la cruz y no sé qué, ¿no? Pero ¿qué se hace con todo eso? Pues bueno, es un frente que se sacrifica, que se demoniza, que se coloca en el escenario y se dice, nosotros somos los buenos, la Iglesia católica, apostólica y romana, y los templarios son muy malos, y como son muy malos, hemos acabado con ellos. Mentira, es un frente que han utilizado para una agenda que es, bueno, colocar la primera piedra en Jerusalén y establecer unas alianzas con una serie de personajes, ¿no?, según la hermandad musulmana de hoy, es lo mismo, no ha cambiado tanto, ¿no? Entre la hermandad musulmana, los asesinos de entonces, los templarios de entonces, los neotemplarios que hoy controlan las... Es decir, es lo mismo, ¿no? Se monta el espectáculo y se lavan, es una operación de lavado de imagen, donde al final la Iglesia cristiana, digamos, sale ganando porque ha trabajado con ese frente de los templarios a los que han, digamos, utilizado como chivo expiatorio para cargarle el elemento, digamos, oscuro que ya sabían que tenían que hacer, ¿no? Pero es que esto mismo pasa con todo, cualquier cosa que veamos es lo mismo, ¿no? Es decir, o sea, al final a esos frentes, digamos, se les hace hacer determinadas cosas porque se los atrapa en una determinada, digamos, coyuntura de la que no tienen más remedio que hacer eso, ¿vale? Y eso es la historia de los judíos y del sionismo, aunque la gente... Es decir, si uno estudia la historia de los judíos en la Europa, y no solo en Europa, en el mundo islámico era parecido, ¿no? De los últimos 15 siglos, son minorías muy... es evidente que los están utilizando, pero, digamos, los están utilizando como frente y les están, digamos, dando ciertos privilegios, pero a cambio de evitarles otros, ¿se entiende? Por eso les atrapan es decir, y eso se ve muy claro al estudiar la economía. Hay un autor, ¿no?, Werner Sombart, en su libro Los judíos y la vida económica, cuenta muy bien cómo a los judíos no se les permitía en la Europa cristiana medieval y luego ya posterior también, que tuvieran las ocupaciones que tenían los cristianos, ¿no? Y lo mismo en el mundo islámico, ¿no? No podían tener tierras, no podían ganarse la vida como se las ganaba uno, no tenían unas lógicas, ¿no? Y por otro lado ellos ya arrastraban una tradición de haber sido gente, pues, que se los había expulsado de unos terrenos que generaban redes internacionales, redes globales donde tenían familiares y tenían amigos, ¿no?, y correligionarios en otras ciudades de Europa, en otras ciudades del mundo árabe, y entonces lógicamente ellos están en una situación más precaria porque no tienen, como el cristiano, que tiene una tierra, es un terrateniente, o el señor feudal, o aunque sea el siervo, pero aunque no sea propietario, pero tiene el usufructo de una tierra, y en el fondo no estaban tan explotados como nos han contado luego masones y no el mito de que el Estado de Derecho ha sido una mejora, ¿no? Es una mejora para muy pocos, ¿no?, en el fondo, pero, y eso lo ha contado muy bien Félix Rodrigo Mora, ¿no? Lo que quiero decir es que al final se los atrapa en una coyuntura en la que no tienen más remedio que, ¿no? Y están, entonces, ¿qué hacen? Pues tienen que trabajar en lugar con bienes inmobiliarios, con bienes mobiliarios. En lugar de una riqueza de la tierra, de lo que está arraigado, es una riqueza de lo que se puede mover, de lo que es móvil, ¿no? El mejor símbolo de eso es justamente el arca de la alianza, ¿no?, que es un arca que tiene unas varas para que se pueda transportar, ¿no? Y la idea un poco del éxodo, ¿no?, de la escapada en el desierto, ¿no? Pero se le obliga al pueblo judío por eso no tienen más remedio que
¿no? Y acaban desarrollando, como es lógico, a un pueblo, a un colectivo al que se le ha atrapado en una especie de trampa donde no pueden sobrevivir más que con determinadas actividades que no hacen los cristianos, ¿no? Y es el caso de la usura, ¿no? El caso de la usura es muy interesante. Es que los judíos son más que los... y es una cosa... No, es que es una lógica del propio poder, donde se les ha... Pero es que es igual, es programación, es como hacen luego a otro nivel. Es decir, de alguna manera el pueblo judío sería un pueblo que ha sido más víctima que los pueblos, digamos, autóctonos, de una programación mediante trauma, media, intermedia, frente a otros pueblos que han tenido una situación más, digamos, asentada, más naturalizada, más confortable, más de la tierra, ¿se entiende? Y eso les interesa, pero porque lo están utilizando como frente, porque luego, es decir, porque es la propia mecánica a distintas escalas, porque es la mecánica del programado mental mediante trauma, que es el templario, es lo mismo, es ir a conquistar lo que es de fuera de uno, ¿no? Pero luego es lo mismo, ¿no? Qué casualidad que el mismo paradigma de la búsqueda de la tierra prometida, de la búsqueda de la tierra donde uno es un esclavo y escapa para ganarse una, ¿no? Es el mismo paradigma que encontramos en la conquista del oeste de Estados Unidos. Están utilizando exactamente la misma estructura, la misma mecánica formal, simbólica, donde se ve cómo quién está moviendo aquello, quiénes llegan a California, quiénes montan en Hollywood, ¿sí? Luego acaban, ¿no? Están muy... Pero no es que sean solo los judíos están siendo utilizados por una estructura de poder, ¿no? Otra cosa distinta es que entre los judíos haya determinadas élites, pero entre los cristianos lo mismo, entre los cristianos hay determinadas élites y entre los musulmanes hay determinadas élites que están asociándose, aunque haya cierta rivalidad, para, ¿no? Y luego los pueblos judíos, los pueblos cristianos, los pueblos musulmanes, y lo mismo luego con lo demás, los pueblos de hoy, aunque ya no se reconozcan como tal, pero son de culturas, son de esas culturas religiosas que siguen implícitas, ¿no? Son los que pagan el pato, siempre es lo mismo. Por eso cualquier visión de todo esto que busque que los malos de la película son los judíos, o son los musulmanes, o son los cristianos, está equivocada de partida, ¿no? Está equivocada de partida porque lo que hay es siempre una mecánica vertical, de oposición vertical, donde la verdadera oposición del sistema es una oposición vertical entre la élite poderosa y los pueblos no poderosos, sometidos, ¿no? De todas las religiones, de todas las culturas, de todos los sistemas económicos, siempre es la misma lógica. ¿Cómo encubren esa oposición? En el fondo es lo que estamos diciendo, el poderoso se encubre, pero también a nivel de comprensión de la visión del mundo, el poderoso encubre, oculta, que se comprenda que la oposición fundamental es una oposición vertical entre el poderoso y el que es algo obvio, pero que como es tan obvio, pues no se dice, se oculta, ¿no? Porque a nadie le gusta que le restrieguen, ¿no? las verdades, ¿no? Y que le digan, pues eres un pobre pueblo sometido y yo soy el poderoso que te estoy aplastando, ¿no? Entonces, como esa es la primera regla del poder, es la diplomacia de no hacer explícito lo implícito. Por lo tanto, en esa lógica de ocultación, yo tengo que ocultar esa lógica de posición vertical, ¿no? Y al contrario, proponer una posición horizontal entre dos cosas claramente identificables, ¿no? Hombres y mujeres, judíos y cristianos, ¿entiende? Porque, por lo tanto, esto, como decía, evidentemente estamos mucho más cerca de que la conspiración jesuita sea la verdadera, que la conspiración judía, ¿se entiende? Por esta lógica, porque los judíos en conjunto como pueblo han sido utilizados, han sido víctimas en su mayoría, igual que los cristianos e igual que los musulmanes. Otra cosa distinta es que las élites de las distintas religiones y las distintas culturas se asocian, ¿no? Y entonces, por ir cerrando un poco toda esta historia, ¿no? Debería quedar claro ya a estas alturas entonces toda esta historia, ¿no? Que es muy compleja, ¿no? Y que hay subniveles, ¿no?
y que se van utilizando frentes, que se van enfrentando, que se van demonizando, que se van quemando, que se van sustituyendo. Y lo mismo que hemos dicho, por ejemplo, de los templarios como orden religiosa, como grupo de poder, podríamos decirlo con, por ejemplo, de los estados de derecho. Es exactamente lo mismo. El Estado de Derecho es un frente que crea el sistema en un momento dado y que lo utiliza durante un cierto tiempo, lo enfrenta unos estados contra otros estados, lo enfrenta a su vez con otras instituciones, Estado contra Iglesia, ¿no? Estado laico contra Iglesia, ¿no? Estado confesional, va generando posiciones y en un momento dado lo va consumiendo. Hoy estamos viendo cómo una de las claves para comprender lo que está pasando es una demolición controlada de los estados de derecho que van a ir haciendo poco a poco con distintos métodos según los sitios, ¿no? Los soberanismos, el soberanismo catalán es parte de eso, la demolición controlada del Estado-nación, del Estado de Derecho, y partiendo por abajo, partiendo por arriba, pero en última instancia generando un orden más global, ¿no? Entonces, pero exactamente la misma, ¿no? Lógica, y la misma lógica con el capitalismo. Todo el capitalismo a su vez funciona como frente, ¿no? El problema de comprender el papel que juegan los judíos y el sionismo en todo esto es, yo creo que la clave está en lo que ya he adelantado, ¿no? La cuestión de la programación mental mediante trauma, ¿no? Y una programación, digamos, de nivel medio entre la programación dura de las élites, de los mecanismos rituales duros, y las programaciones de masa de las poblaciones profanas, ¿no? Los judíos, por algún motivo, han estado sometidos a una especie de situación más estresante, por así decirlo. Se les ha sometido, y por eso digo que son víctimas, sobre todo. Es lo mismo que el andrógino, es exactamente la misma lógica que el andrógino. El andrógino es como el judío, está sometido, es una víctima antes que nada, ¿no? Y no la estamos denunciando, estamos justamente para que se comprenda, poniéndonos de su lado, ¿no? Para que se comprenda que es utilizado, porque está en esta lógica donde al final víctima-verdugo, ¿no? Entonces, es un pueblo que ha sido particularmente estresado por el poder, ¿no? Y eso es lo que vemos, lo que leemos en sus textos, ¿no? Entonces, yo creo que en general se ha falsificado mucho los textos sagrados y la historia, porque nos han querido vender también eso ya, porque ya decimos todos los textos religiosos son programación mediante trauma, y hay, digamos, que legitimar, naturalizar y dar, digamos, un estatus de historia a una lógica ritual en la que se somete a un grupo a un determinado estrés y se generan unas actitudes que son distintas a las de otros pueblos que están, ¿vale? Y eso luego, qué casualidad, que también encaja muy bien en unas mecánicas, ¿no? Ya hemos hablado del capitalismo, ¿no? Los judíos sabemos que tienen un papel muy importante en el desarrollo de inventos y que son utilizados en las finanzas, ¿no? Y en la bolsa y en los productos financieros y todo eso, que luego tienen un papel muy importante en todo lo que es el control financiero del sistema, ¿no? ¿Eso significa que los judíos tienen el poder? No, son una herramienta, son un frente utilizado por las élites que no son ni judías, ni cristianas, ni musulmanas, ni jesuitas tampoco, porque es otro frente y es otro de esos grupos altamente programados, utilizados como víctimas y como verdugos, víctimas, verdugo, víctima, verdugo. Es lo mismo, es exactamente, los judíos y los jesuitas es lo mismo, son víctimas que están a medio camino, ¿no? Para que los jesuitas el componente andrógino es más importante, ¿no? El componente, digamos, de demonización del heteroarcado es más importante, ¿no? Y por eso el género de hoy, ¿no? Se entiende muy bien en continuidad con todo eso, ¿no? Ya hemos hablado de las vírgenes negras, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Hay una analogía estructural, simbólica de cómo trabajan esos pueblos judíos víctimas a los que se les da privilegios, pero porque al mismo tiempo se les ha colocado en una posición de debilidad, de marginalidad, que en un momento dado, cuando las cosas vienen mal dadas, se los utiliza como chivos expiatorios a los judíos, ¿no? Pero lo mismo con los andróginos, estamos viendo lo mismo en todas las SIOPs hoy, todo el rato andróginos. ¿Por qué? Porque es una posición ambivalente, están jugando entre el bueno y el malo, es bueno, es malo, es víctimas, verdugos, es las dos cosas, porque es una lógica de... Entonces, se les coloca en esa situación y al final están obligados a trabajar con, ya lo hemos dicho, bienes
muebles, bienes mobiliarios, porque no pueden tener bienes inmobiliarios, bienes inmuebles, porque no se les deja ser propietarios de tierras, y desarrollan mecanismos financieros porque no tienen más remedio. Es decir, no es que los esté defendiendo, sino que estoy comprendiendo, poniéndome de su lado, del lado del pueblo judío, porque tengo buenos amigos judíos y son una cultura fantástica que ha dado cosas increíbles, ¿no?, en todos los ámbitos de la cultura, ¿no? Pero son utilizados, ¿no? Son utilizados, y lo interesante es comprender que cómo se imbrica, ¿no?, esa situación de precariedad, ¿no?, de no pertenencia a un lugar, de que no puedo ser propietario de tierras, de que no puedo ganarme la vida como se la gana el cristiano o el musulmán en un país cristiano o en un país musulmán, y me veo obligado a desarrollar otras formas de supervivencia, de trabajar con el oro, trabajar con el comercio, trabajar con la deuda, trabajar, ¿no? Porque como mi situación es precaria, acumulo riqueza y la guardo por si vienen las cosas mal dadas, y como guardo riqueza, ¿qué pasa? Que entonces ¿quién tiene riqueza? El que la ha guardado, pero porque si yo estoy en una situación de confort y de despreocupación, pues gasto dinero. Y en realidad sí es como controlan la economía, generando psicológicamente una idea del gasto o del no gasto, del ahorro, sabemos que así generan las crisis, ¿no? Y generando liquidez, ¿no? ¿No? Porque todo es una lógica energética, es lo mismo, ¿no? Entonces yo, si genero una situación de estrés, si a alguien le amenazo, porque es programación mediante trauma, esos judíos van a desarrollar una actitud lógica que nos pasaría a cualquiera, porque no les pasa a ellos y les pasa a otros muchos pueblos, de guardar y de ahorrar, y de entonces ¿con qué se ahorraba? Pues con oro. Y entonces ¿qué pasa? Pues que por si vienen las cosas mal dadas, tengo oro, pero cuando las cosas van bien, pues tengo oro de sobra. ¿Qué pasa? Que puedo prestar, puedo ser un prestamista. Entonces, al final, la propia mecánica hace, en esos frentes que se van creando, entendemos muy bien cómo el frente pueblo judío víctima controlada por las élites, que no son de ninguna de todas esas religiones. Las élites en última instancia son satanistas luciferinos, ¿vale? No son ni judíos ni cristianos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que entonces van a ir ocupando ellos de las cosas que nadie quiere hacer. En la Edad Media era la usura. Con los templarios hemos visto algo parecido, y con los jesuitas que dan continuidad a los templarios, que se ocupan del trabajo sucio, de espías, de traicionar, de infiltrados, de utilizar todos los mecanismos, se entiende, pero porque no tienen más remedio, porque están metidos en esa lógica, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que se monta el capitalismo, pero el capitalismo sigue trabajando como frente. ¿Y quién controla en el capitalismo? Pues aquellos que no podían trabajar con una economía de la tierra, con una economía de la producción tradicional, sino que han trabajado con una economía del comercio, con una economía del dinero, con una economía del préstamo, ¿no? Y justamente esa situación de estrés de un pueblo que está en diáspora, que está en distintos sitios, hace que se genere una red global, internacional. Qué casualidad, que eso le viene muy bien. ¿A quién? ¿A los judíos? No, los judíos son víctimas, son una herramienta, son un frente a las élites que tienen en la agenda desde hace mucho tiempo, y aquí entroncamos con el tema de Jerusalén, una globalización donde van a confluir los distintos reinos, los distintos estados de derecho, ¿no? Y entonces, ¿cómo van montando eso? Pues con una red global, con una red internacional que de alguna manera está superpuesta, más o menos subterránea, a la red local, a la red nacional, a la red estatal, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Hollywood, lo mismo, ¿no? ¿Quién se ocupa de Hollywood, no? ¿Quién se ocupa de la pornografía? Sabemos que la pornografía está en buenas manos, en manos del sionismo, ¿no? ¿Qué hacen los sionistas? Pues Israel contra los musulmanes, oposición controlada. ¿Quiénes son los buenos? ¿Los israelíes o los musulmanes? Pues ni los unos ni los otros, porque son los dos oposición controlada. Los malos son las élites, tanto de los israelíes como de los musulmanes, y los que pagan el pato son los pueblos de las dos religiones y de las dos culturas. Es evidente que pues el caso de Palestina está mucho más polarizado, y es evidente que Israel es un estado muy rico y no está, pero en otros casos no.
El Holocausto, exactamente la misma lógica, ¿no? Es decir, ¿qué se hace? Se monta un espectáculo, es un espectáculo, es decir, es un espectáculo real, es decir, pero lo importante es comprender que hay primero una agenda y luego se hace que la realidad se parezca lo más posible a una ficción y a su vez se manipula, se maquilla, se cambian las cifras, se hace todo lo que sea, ¿no? Pero hay un fondo de realidad muy importante, porque lo que ha, digamos, movido la agenda es una ficción, es una agenda, es un plan, y se ha hecho que la realidad encaje en la ficción, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque quieren luego legitimar la fundación del Estado de Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque lo han hecho los judíos. No, los judíos son una herramienta, han sido manipulados detrás por un poder que en última instancia, y aquí llegamos a la clave de todo, porque una de las claves de todo es Jerusalén, ¿no? Que venimos diciendo desde el principio, ¿no? Es evidente para cualquiera que mire un mapa, en esto hay que insistir porque es algo tan obvio, y como lo más obvio es lo que la gente menos dice, es tan obvio, está delante de nuestras narices y la gente no lo ve, ¿no? Que ha sido elegido aquello por razones geoestratégicas, porque es el punto, es el centro de Occidente, es el centro de Occidente y es el centro de la Tierra, si entendemos que la Tierra es una especie de fusión de la Tierra y el mar, ¿no? Justamente el signo de Israel, ¿no? La tierra, el mar, el triángulo, ¿no? Triángulo de la tierra y el fuego, y el triángulo del aire y del mar, ¿no? Esos dos triángulos, ¿no? Del sello de Salomón es la fusión, ¿no? Que también es la fusión del andrógino, ¿no? Porque es el hombre, la mujer y el andrógino, ¿no? Y hemos dicho que hay una afinidad muy profunda entre la programación del andrógino y la programación del judío, ¿no? Entonces, ¿qué es Jerusalén? La escenificación de esta, digamos, rivalidad en este caso juegan tres en juego, pero se les van jugando unos con otros, ¿no? Porque la conquista, decir, lo que hacen los templarios todavía son cristianos contra musulmanes. Ahora lo que están haciendo es judíos contra musulmanes, pero están detrás los cristianos, ¿no? Aliados a los judíos. Pero en última instancia van jugando, van cambiando, ¿no? En el marco de conjunciones astrales, van jugando, ¿no? Contra esas, ¿no? Donde van un poco influyendo los distintos como una balanza, ¿no? De un lado al otro lado. Y entonces ya al final, ¿qué van a hacer, no? Lo que se trata es de hacer que esa rivalidad, es una oposición controlada de los niveles bajos que produce una conjunción a los niveles altos. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? Pues que las élites de todos ellos, las élites de las tres culturas occidentales, y ojo, porque el papel central de Jerusalén lo es porque a su vez vincula con Asia, ¿no? Que no viene de ayer ni de antes de ayer. Alejandro Magno, ¿no? Ruta de la Seda, jesuitas en China. Es el centro del mundo porque vincula el mar y la tierra, ¿no? La tierra es China, es el imperio del medio, ¿no? Etimológicamente es del medio, porque en el fondo el centro de la tierra es lo que Halford Mackinder dijo, ¿no? La Heartland, ¿no? La Heartland, ¿no? La tierra del corazón, el centro de la tierra es Eurasia, ¿no? Es Eurasia, ¿no? Es Rusia y China. Pero todo eso, como no se ha podido hacer de una, pues lo van haciendo desde fuera, desde el mar. Y por eso la geopolítica de Halford Mackinder es muy importante. Pero entonces, ¿cuál es el punto de encuentro del mar y de la tierra? Jerusalén, el fondo del Mediterráneo, porque es el mar más profundo para acceder a la tierra desde el mar. Por lo tanto, es evidente que Jerusalén es lo primero de todo una agenda geoestratégica milenaria donde se ha hecho, ¿no?, con muchas manipulaciones, encajar a tres religiones, ¿no? Y ya lo estamos viendo hoy, ¿no? Y seguramente vamos a ver por los acontecimientos en los próximos años y décadas, acontecimientos calientes en Jerusalén, en el marco de una, digamos, progresiva, digamos, formalización, haciendo que se haga explícito un nuevo orden mundial, pero que ya está trabajando a nivel implícito, ¿no? En esta lógica donde se van quemando frentes, pero en la profundidad se van haciendo las cosas más importantes, se están haciendo en profundidad, ¿no?
Y yo creo que Jerusalén es quien mejor explica todo esto, ¿no? Ya hemos visto que los primeros que montan, es decir, finalmente, ¿no? ¿Quiénes son? Hay una conspiración judía, hay una conspiración sionista, hay una conspiración jesuita, hay una conspiración... Pues ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Es decir, finalmente los unos y los otros son frentes, ¿no? Templarios intentando conquistar Jerusalén, jesuitas que dan continuidad a los templarios y que son a su vez frentes, que en un momento dado, si lo estiman oportuno, también sacrificarán, si lo estiman oportuno, como hicieron con los templarios. A lo mejor no, porque ya han cumplido su papel, ¿no? Y ya, bueno, y lo mismo con judíos, con sionismo. Yo creo que el sionismo los van al final a sacrificar, ¿no? Cuando cumplan su papel, ¿no? Los van a utilizar, y en un momento dado, ¿no? Los van a utilizar y los van a sacrificar de alguna manera, ¿no? Por eso han jugado, ¿no? Holocausto, ¿no? Como víctimas, pero luego les echarán la culpa, ¿no? Y van generando esta situación de cíclica, de balanceo, porque parece evidente que en Jerusalén va a haber un conflicto entre judíos y musulmanes, aunque sabemos que están detrás los cristianos, pero es muy importante eso porque al final lo que van a hacer es desgastar a esos dos frentes para que salga ganando el que está detrás del escenario, que es digamos que un poco más el occidente de siempre, cristiano. Pero en realidad lo cierto es que no es ni judío, ni cristiano, ni musulmán, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, en última instancia, la verdadera conspiración, la conspiración profunda que está detrás de todos esos frentes, es la de una élite que es la de la ocultocracia y que es la de también la falocracia y la psicopatocracia, ¿no? O sea, al final esas son las tres palabras clave, ¿no? Ocultocracia, falocracia. Ojo, hablamos siempre del falo andrógino, ¿no? Del falo andrógino, y hablamos del falo como símbolo y como herramienta, de decir, como falo castrado, como mujer desventrada y como falo andrógino, ¿no? Entonces, falocracia, psicopatocracia, programación a todos los niveles, ¿no? Pero sobre todo de esas élites, psicopatocracia, falocracia, ocultocracia. Esa es la clave, ¿no? Entonces, ni conspiración judía, masónica o sionista, ni conspiración jesuita, sino conspiración ocultocrática, psicopatocrática y falocrática. Así que nada, amigos, con eso concluimos. Muchas gracias por vuestro interés y hasta la próxima.